Bienvenidos nuevamente a No los olvidamos, puente de amor para la iglesia, un espacio donde la voz de los héroes silenciosos resuena con fuerza. Aquí, junto a la Fundación ACN, nos convertimos en mensajeros de quienes con una entrega inigualable consagran sus vidas al servicio del Señor, siendo testigos de una devoción que trasciende lo espiritual y lo material. Nuestros hermanos cristianos representan una minoría que padece los horrores de la guerra en Tierra Santa. La crisis que se vive en la actualidad parece no tener un fin a corto plazo, y mucho menos el sufrimiento de las personas que sin distinción sienten dolor y necesitan consuelo, especialmente niños y jóvenes que quedan a la deriva. Atendamos el testimonio revelador del padre Gonzalo Arboleda, quien hace parte del Instituto del Verbo Encarnado y es el encargado de asegurar el bienestar de una de las pocas casas de misericordia que limita con Israel, Jordania, Egipto y la ribera suroriental del mar Mediterráneo, Palestina. Atendamos este testimonio. Nací en Estados Unidos, viví en Colombia cuando era niño, luego nos fuimos a Canadá, entonces soy una mezcla de todos los lugares, ¿no? Y eso, a mi modo de ver, me ha ayudado en una cosa muy concreta ahora en mi nueva misión en Palestina, y es como una apertura a distintas realidades culturales. Y eso me ha permitido que no esté demasiado apegado a mi cultura. Porque un apego muy fuerte a la cultura propia para un misionero es algo peligroso. Porque un misionero tiene que ir a cualquier lugar del mundo y tiene que acostumbrarse a cosas nuevas, lenguas, idiomas nuevos, comida nueva, cultura nueva, tratos nuevos con la gente. Entonces tiene que ser una persona como que se puede moldear, que puede cambiar, que puede dejar al lado por un momento sus costumbres y su idioma y todos sus hábitos para de algún modo tomar la realidad de otro pueblo, de otra cultura. Eso es literalmente lo que enseña San Pablo. Yo me hago todo a todos, para los griegos yo me hago griego, para los judíos me hago judío. Y eso es muy importante en la evangelización. En la evangelización es importante, de algún modo, asumir los valores culturales del pueblo que estás evangelizando para transmitirles la palabra. Eso es lo que hizo, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, cuando ella se apareció en el Cerro del Tepeyac. Ella se apareció como una mujer mestiza, justamente vestida y con la apariencia de una persona de esa tierra. Entonces, y de hecho, esa es parte del carisma de mi instituto. Yo pertenezco a un instituto religioso que se llama el Instituto del Verbo Encarnado, y nuestro carisma es justamente evangelizar la cultura. Y para hacer eso tenemos que de algún modo adoptar la cultura, asumir la cultura para poder evangelizarla. Entonces, para mí ha sido una ventaja de algún modo crecer en tener una infancia llena de muchas culturas, porque me ha abierto para aceptar nuevas culturas, nuevas lenguas y cosas así. Estoy trabajando con niños, ¿no? Trabajo en una casa para niños con necesidades especiales. Todos tienen alguna discapacidad. La mayoría, todos tienen una discapacidad mental y un gran porcentaje tiene una discapacidad física también. Ahora, yo me acuerdo cuando yo era niño también, vivía en Canadá, y en un momento yo me gustaba mucho la magia, hacer trucos de magia, como para los niños, ¿no? Entonces yo empecé a hacer el mago, y yo iba a los cumpleaños de mis amiguitos, y bueno, yo hacía trucos de magia. Entonces, toda esa experiencia con la gente y también me gustaba mucho el teatro y todas esas cosas me han ayudado ahora a poder relacionarme bien con los niños, porque ahora, digamos, yo trabajo con niños siempre, entonces tengo un poco de experiencia de cómo trabajar con niños, cómo entretenerlos, cómo hablarles. Yo quisiera decir que los retos los retos en una misión no se limitan al lugar de la misión,
sino que primero tienes que enfrentarte los retos internos y propios de todas las misiones. Por ejemplo, en una casa de misericordia, sea donde sea que esté en el mundo, no importa, ya es un reto la obra de misericordia, porque vivir en un lugar de misericordia implica esfuerzo espiritual y físico. Tienes que siempre tratar de ir con alientos espirituales. Tienes que siempre tratar de sonreír, y eso no es fácil. Cuando uno se siente mal, cuando uno está cansado, cuando uno está triste por algún motivo, tiene que esforzarse por sonreír. Y aparte la vida, la vida de la misericordia dedicada a las personas que necesitan, las personas más necesitadas, realmente implica mucho esfuerzo físico también. Tienes que estar ahí, tienes que levantar. Yo levanto a los niños, los baño, digamos, los limpio. Entonces eso todo implica esfuerzo. Entonces esos retos están presentes en cualquier misión de misericordia donde sea que estés. Yo me acuerdo un día, hace como no sé si 3, 4 meses, estábamos jugando con los niños ahí en la casa de misericordia, cuando de repente escuchamos explosiones. Y sonaban muy cerca a donde estábamos nosotros, y de repente empezamos a escuchar las sirenas de los pueblos, de los asentamientos, digamos, judíos, hebreos, que están alrededor. Y efectivamente, en ese momento estaban disparando cohetes desde Gaza. Entonces eso fue un gran susto para todos nosotros. Al instante tuvimos que subir al segundo piso de la casa, donde duermen los niños que tienen discapacidad física, que están en silla de ruedas, y teníamos que bajar a todos los niños a lo que sería el sótano, que es la parte más segura de la casa. Entonces tuvimos que subir y bajarlos, pero lo más rápido posible, por peligro de que no nos cayera un cohete encima y que murieran esos niños. Claro, están en silla de ruedas, entonces ellos no pueden caminar. Y ni modo bajarlos en sus sillas por el ascensor, tardaría mucho. Entonces teníamos que subir y bajar, cargándolos a cada uno, bajando por las escaleras. Entonces cosas así son las realidades con las cuales tenemos que vivir ahí día a día, ahí en Belén, en Palestina. No es que pasa algo así todos los días, pero realmente puede pasar en cualquier momento y uno no sabe. De hecho, me acuerdo cuando fue el ataque de Irán a Israel, que también era algo, digamos, inesperado en cuanto a cuándo iba a pasar el día, digamos, y fue durante la noche, y también esa noche se tuvo que hacer lo mismo. De repente a la 1 de la mañana empezamos a escuchar digamos, todos los cohetes y todos los misiles, más bien. Y tuvimos que bajar a todos los niños a la 1 de la mañana, y se quedaron ahí como hasta las 5 de la mañana. Entonces ese tipo de dificultad se encuentra en Belén, en Palestina, y en otros lugares no, por ejemplo. Es verdad que lo que dices, digamos, es una relación delicada. Primero que todo hay que entender que más del 98% de la población de Palestina son musulmanes. El porcentaje de cristianos es mínimo, menos del 2%, ¿no? De todos modos, gracias a Dios, hay una buena relación, por lo general, entre musulmanes y cristianos ahí en la Palestina, y eso debido, primero, a mi modo de ver, primero a la presencia de la iglesia en la Palestina, que data desde siempre realmente, o sea, desde el cristianismo hay cristianos en el territorio que hoy llamamos Palestina, e Israel, digamos, en definitiva. Entonces esa presencia fuerte de la iglesia ha hecho que de algún modo los musulmanes crezcan viendo a sacerdotes, viendo a monjitas. Muchos de ellos, por ejemplo, van a colegios católicos, porque la mayoría de los colegios privados son de la iglesia. Hay una gran labor de educación de parte de la iglesia en estas tierras. Entonces la convivencia dentro de todo es buena, pacífica.
Eso no quita de que siempre, de que pueden haber conflictos aquí o allí. En zonas más extremistas obviamente van a haber más conflictos. Ahora, ¿cuál es un ejemplo concreto de cómo fomentamos la amistad y la paz y la convivencia entre musulmanes y cristianos? En nuestra casa de misericordia en Belén, que se llama Hogar Niño Dios, que es una casa, digamos, que la atiende los padres del Instituto del Verbo Encarnado y las hermanas del Instituto Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará. En esta casa recibimos a cualquier niño necesitado con discapacidad sin miras a su religión. Entonces recibimos tanto niños cristianos como musulmanes, y de hecho la mayoría de los beneficiarios de nuestro hogar son musulmanes, simplemente por el hecho de que es un país donde la mayoría de las personas son musulmanes. Entonces, pero no hacemos ninguna discriminación. Ni siquiera una preferencia. Simplemente cuando vemos que un niño está necesitado, por ejemplo, digamos, el Ministerio Social que se encarga de estos casos nos presenta un caso de un niño que es huérfano, discapacitado, ni siquiera nos preguntamos por su religión. Y eso, digamos, es un modo en que nosotros damos testimonio de que la caridad no hace discriminación, y de que Dios no hace discriminación, ama a todas las personas, y Jesucristo nos mandó a servir y amar a todas las personas y no discriminar entre las personas. Por eso, de este modo, nosotros ayudamos a que se fomente la paz y la convivencia, digamos, la convivencia entre las dos religiones. ¿Por qué? Porque muchas personas, muchos musulmanes saben que en esa casita donde trabajan sacerdotes y monjas católicos, cristianos, ahí atienden a musulmanes. Ellos lo saben, y eso hace que en sus corazones se produzca una buena apertura hacia los cristianos, hacia la iglesia, porque saben que nosotros estamos dispuestos a hacer la misericordia para el que sea. Hay personas que se convierten en el cristianismo. Yo no conozco ningún caso concreto. Primero porque llevo 1 año y medio en Palestina, y segundo porque aún si llevara mucho tiempo, esos casos realmente se manejan con mucha privacidad, con mucha prudencia. Como sabemos, es un país donde mayoritariamente musulmán, y bueno, y en el Islam se condena la apostasía, el dejar el Islam. Entonces, los casos que los hay, digamos, por lo general, estas personas tienen que sí o sí abandonar su patria, y para sobrevivir tienen que irse a Europa o Estados Unidos o un país donde, digamos, donde corren menos riesgo, aunque yo he escuchado que aún en esos países tienen cierto riesgo, por el hecho de que, digamos, está todo el mundo muy conectado y se pueden enterar, digamos, personas en Francia, por ejemplo, que llegó una persona de Palestina que se hizo cristiano y ahora está por acá. Entonces, digamos, en definitiva, yo no conozco casos, pero sé que los hay, y por eso esas personas que son cristianos, aún sin el bautismo, porque son cristianos por el deseo de ser bautizados, ya ese mismo deseo ha hecho que reciban la gracia de Dios antes de recibir el mismo sacramento. Y esas personas que son cristianas, son parte de la iglesia, ellas necesitan muchísima oración y mucho apoyo. A mi modo de ver, uno de los mayores deberes de la iglesia en lugares de conflicto es trabajar por la justicia, porque yo creo que sin justicia no hay paz, porque la paz, digamos, o sea, el conflicto, que es lo contrario a la paz, de algún modo se produce por una injusticia. O sea, la gente se rebela, la gente lucha, la gente, digamos, busca conflicto porque está descontenta con alguna realidad de su vida.
O sea, porque percibe que hay alguna injusticia en su vida, sea que la cause una organización, el Estado, lo que fuera. Entonces, por esa falta de justicia que perciben, buscan el conflicto con vistas a producir un balance de justicia y por consecuentemente la paz. Entonces yo creo que la lucha por la justicia es muy importante. ¿Y eso cómo empieza? Digamos, primero que todo hay que mirar las cosas de frente y de algún modo, digamos, llamarlas por sus nombres, ¿me entiendes? Entonces, eso no es algo fácil para hacer, porque eso implica que te vas a hacer enemigos, por supuesto, porque, digamos, siempre hay dos bandos en una cuestión, pero, digamos, si queremos buscar la justicia, tenemos que digamos, ser sinceros y decir la verdad, digamos. Cuando hay una injusticia, ser capaces de hablar de eso y de buscar de que se rectifique. Entonces, a mi modo de ver, la Iglesia debe buscar la justicia digamos, y que se respeten los derechos de todos los seres humanos, independientemente de su religión, de su raza, de su cultura, pero que todas las personas tengan los derechos básicos y que también los mismos estados tengan los derechos básicos que debe tener un estado. Después, a mi modo de ver, la Iglesia también apoya la búsqueda de la paz y la justicia mediante la obra de la educación, porque la educación es muy, muy importante. Digamos, sin educación las personas no pueden, digamos, no pueden considerar las realidades, no pueden comprender lo que les está pasando. Incluso la educación no solamente intelectual, sino también moral. O sea, pues eso es lo que se da en las escuelas. O sea, aprender a ser un buen ser humano, educar también en la virtud, por ejemplo, que es una parte fundamental de la educación que hoy en día se ha olvidado. Pensamos que educar es solamente dar información, pero educar en realidad es formar una persona para que sea una buena persona. Entonces, mediante la educación también la Iglesia apoya esta labor por la paz y la justicia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos en este momento por todas las personas necesitadas de ti y de tu gracia, que en definitiva somos todos nosotros, pero sobre todo pedimos por los casos más urgentes, más graves y más necesitados. Te pedimos especialmente por los cristianos perseguidos. Tú sabes que son muchos los que sufren por tu nombre. Tú los amas y tú los bendices y caminas con ellos. Te pedimos en este momento que aumentes tu gracia en ellos. Principalmente aumenta su fe para que puedan perseverar sirviéndote a ti en su testimonio de cristianos a pesar del sufrimiento. Y en segundo lugar, Señor, te pedimos que, si es tu voluntad, que disipes sus dificultades para que puedan alabarte y servirte públicamente como tú quieres ser servido y alabado. Y todos aquellos que según tu voluntad deben dar el último sacrificio por tu nombre, fortalécelos para que con el Espíritu Santo puedan rendir ese culto supremo que es dar la vida por amor a ti. A todos nosotros, danos esa misma valentía de poder amarte hasta la muerte en nuestras realidades concretas. Te lo pedimos por intercesión de tu Santísima Madre, la Virgen María. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo dicho por el Padre Gonzalo puede hacernos comprometer con la niñez, puesto que son los niños y los jóvenes quienes caminarán por los senderos del mañana. Será labor de todos nosotros entregarles un mundo en paz y solidario con el prójimo. ACN continúa apoyando la misión de la Iglesia en Tierra Santa, y es gracias a ti que podemos decirles a los palestinos y a cada fiel:
no los olvidamos. Conoce más en www.acn-global.org. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestros contenidos. Dios te bendiga.